Vamos a ver las últimas águilas de cabeza blanca americanas. Vamos a ver el emblema que se está muriendo envenenado por el DDT. Sobre los árboles de las Everglades de Florida, de estos maravillosos pantanales que constituyen un parque nacional inmenso, viven ya las últimas parejas de águilas calvas americanas. Ahí la ven llegar con una rama en las garras para reconstruir el nido sobre esa vieja plataforma en la que han anidado las águilas calvas desde las épocas en que los pieles rojas, los hurones, los sioux y los delawares eran los dueños de estas tierras. Y ahí ven al ornitólogo americano, como no, en Norteamérica desde las épocas de Audubon, el famoso ornitólogo que descubrió casi la ornitología en tierras recién conquistadas. Hay hombres que se ocupan del cuidado, del anillamiento y de la observación y la fotografía de los animales salvajes. Y uno de estos hombres está trepando al altísimo pino donde el pigargo americano, o águila calva, como se la llama en aquel país, ha construido un gran nido y donde están sus polluelos, que naturalmente deben ser marcados y deben llevar sobre su pata, sobre su tarso, una anilla producida en los Estados Unidos que marca a estas aves como ciudadanos en el mundo de las aves, naturalmente, de los Estados Unidos, y que sería curioso que llevara el emblema porque precisamente el emblema es ella. Este pájaro es el que está en el escudo de los Estados Unidos de Norteamérica. El hombre, que ha trepado trabajosamente, para un hombre ya de edad, hasta el árbol, se va a dedicar ahora con cuidado para no hacer daño al pequeño príncipe, al pequeño heredero. Quedan tan pocos ya envenenados por los insecticidas, como les digo, que es necesario marcarles a todos con detenimiento, contarles, y aunque ya no se podrán prohibir más productos porque prácticamente se han prohibido todos los letales en suelo norteamericano, nos pueden enseñar a los que todavía tendremos que prohibir algunos, digo yo, si es que no se ha hecho ya. Vuela, majestática, hermosa, con su cabeza blanca, el águila que figura en las aeronaves que van a la luna y el águila que figura en los submarinos y va a pescar delante de nosotros ese pez enorme que, por cierto, se le ha caído de las garras, quizá porque era demasiado grande. Pero nos ha servido para admirar y para contemplar la belleza en vuelo de este pájaro que pica nuevamente y que en un golpe certero ha arrebatado el pez ya en seco y se lo lleva hacia las ramas de los árboles, donde le despedazará para dar después de comer a sus crías. Y ahí tienen cómo entra en el nido y cómo se dispondrá en compañía de su pareja a cebar y alimentar a su prole. Y esta es una verdadera águila pescadora, que no hay que confundirla con los pigargos, que no figura en el escudo de los Estados Unidos ni en el escudo de ningún país, y que quizá debiera de figurar en el escudo de un país pescador, porque se deja caer como un bólido, como han visto, sobre el agua, para meterse debajo de la piel del río, no como ha hecho el pigargo superficialmente, y salir siempre con una pieza en sus terribles garras. Esta es el águila pescadora, que a veces también se ve en España, y que naturalmente debemos de librarnos muy bien de perseguir, porque como todas las rapaces está protegida por la ley. Hermosa, con el iris amarillo, con las largas calzas que protegen sus tarsos fuertes y armados de largas uñas, el águila pescadora comparte con el pigargo estos Everglades, estos pantanales de Norteamérica. Es común también en Norteamérica otra rapaz, como la que aquí ven, que es lo que podríamos llamar el ratonero ártico. Esta vive ya en Alaska, en el más norteño de los estados de la Unión, y se caracteriza porque está perfectamente capacitada para dar caza a unos pequeños roedores, los lemmings, que son numerosísimos en ciertas épocas del año y que precisamente estas aves, en unión de las famosas lechuzas árticas o lechuzas blancas, son las que contribuyen a limitar la explosión de sus poblaciones. Suelen anidar estos pájaros en lo alto del roquedo, son pájaros fuertes, más fuertes que nuestros ratoneros,
y ahí ven cómo les ha dejado simplemente caer desde el aire a sus polluelos un lemming que se disputan los dos vástagos del ratonero ártico, tirando cada uno por su lado, porque entre las aves de presa la vida es muy difícil ya desde la infancia. Naturalmente hay siempre un pollo que tiene más hambre que otro, que generalmente es el que se lleva la mejor parte, porque al tener más hambre hace también más esfuerzo, y de esta manera hay siempre un equilibrio entre el saciado y el hambriento, y los dos polluelos van creciendo al unísono. Miren cómo se le traga entero, costumbre compartida por muchas de las rapaces, y al día siguiente devolverá una pelota de plumas y de huesos que en ornitología se conoce con el nombre de gagrópila, y que nos ha servido, aquí le ven feliz y satisfecho con el buche lleno posando para nosotros, nos ha servido, como les decía, para demostrarnos a nosotros mismos que todas las aves rapaces comen animales más o menos dañinos como los roedores que acaban ustedes de ver, algunos reptiles, aves enfermas y que por consiguiente deben ser protegidas por la legislación, como así lo son en todo nuestro territorio nacional. Y nos vuelve a deleitar con su vuelo de largas alas, no ya el ratonero que acabamos de ver, sino el águila pescadora, que se distingue de este pájaro porque tiene las alas mucho más largas, tiene este ritmo de vuelo que recuerda al de una enorme gaviota y tiene toda la elegancia de un pájaro en el aire, que naturalmente nunca nos cansaremos de admirar, ni de pedir a Dios que no desaparezcan de nuestras latitudes estas bellísimas siluetas y estas bellas imágenes, cosa que podría ocurrir si abusáramos, como ha pasado en otros países, de esos tremendos venenos llamados biocidas, es decir, destructores de la vida, que son los insecticidas letales. En fin, no deja de ser bonito contemplar en los cielos de América un ave tan bonita como el águila de cabeza blanca. No deja de ser bonito que los estados más poderosos de la tierra tengan animales en sus escudos. No deja de ser triste que el águila de cabeza blanca haya llegado al borde mismo del exterminio por el abuso de las sustancias que envenenan el ambiente y que pueden llegar a envenenar al propio hombre. Y no deja de ser hermoso y aleccionador que los Estados Unidos de Norteamérica hayan prohibido terminantemente el uso de un buen número de insecticidas letales o biocidas. Pero para seguir contemplando, antes de que sea demasiado tarde, al águila de cabeza blanca de los Estados Unidos, vamos a volver a las imágenes de nuestro documental para deleitarnos con un emblema que no podrán permitir los ciudadanos de los Estados Unidos que desaparezca, porque es hermoso tener un escudo viviente, tener un águila de blanca cabeza que vuele todavía por los cielos de los Estados Unidos de Norteamérica, mientras figura en los escudos que adornan las naves de los vuelos siderales o que adornan las banderas que se ven en todas las partes del mundo. No será fácil ni ha sido la lucha de los proteccionistas norteamericanos para evitar que el águila calva, como les decía, no tiene nada de águila ni tampoco de calva, puesto que es un pigargo como el pigargo vocinglero africano o como el pigargo europeo, que se caracteriza porque tiene la cabeza y la cola de un bonito color blanco y el pico nacarado, amarillento, lo que compone verdaderamente una silueta y una imagen majestática y bella, como pueden contemplar ahora, llenando el recuadro de sus televisores, el águila calva norteamericana. Y aprovechen también la oportunidad para ver que los polluelos del águila no tienen la cabeza blanca ni la cola tampoco, y el color de su cuerpo, mucho más oscuro, difiere del de los individuos adultos. Esto es algo común en todas las aves rapaces, por lo que los ornitólogos hablan del plumaje inmaturo o juvenil y del plumaje maduro. Antes de hacer la primera muda, un ave de presa puede ser de un color totalmente distinta al de los adultos. De aquí han venido pues muchos errores de clasificación entre las personas ajenas a la ornitología, que capturando, por ejemplo, dos aves pertenecientes a la misma especie, pero de distinta edad, pensaban que eran representantes de dos estirpes totalmente distintas. Las águilas norteamericanas, los pigargos americanos del escudo, exactamente igual que todas las grandes rapaces, dependen durante mucho tiempo de sus padres que les instruyen en la caza. Porque, como pueden figurarse,
no debe resultar nada fácil dejarse caer sobre un pez para capturarle en el agua. Y los viejos nidos de las águilas, cuando están abandonados por estas, son aprovechados por los grandes búhos de Virginia, un búho norteamericano del tamaño de nuestro gran duque, que llama poderosamente la atención por su aspecto, impresionante como el de todas las grandes rapaces nocturnas, y que voluntariamente aprovecha para anidar los viejos nidos, como ven ustedes en este caso a su polluelo en un viejo nido de pigargo norteamericano. Después de que los padres han instruido a los polluelos en la caza, todos se concentran en ciertas zonas que parece ser que las más ricas actualmente y libres de pesticidas son las de ciertos estuarios de Alaska. Aquí, en una operación que llaman los ornitólogos la dispersión postnupcial, estas aves, separadas ya por estirpes, es decir, sin reconocerse los padres de los hijos o los hermanos, van a vivaquear durante una buena parte del otoño y del invierno, y también de la primavera siguiente, las que no nidifican, en la desembocadura de estos ríos de Alaska, que, como ustedes saben, son quizá de los lugares donde se concentra una mayor cantidad de vida en forma de peces, pero de peces caros, de peces sabrosos, y que en otros países no pueden comerles más que los ricos, que son los salmones. El salmón es concretamente el plato fuerte y cotidiano de los pigargos norteamericanos. No sé si por eso de que aparecen en el escudo de los Estados Unidos, que son muy ricos. Pero lo cierto es que estos buenos pájaros, como pueden ver, se alimentan de hermosos salmones durante una buena parte del año. Hay que hacer notar, sin embargo, que a un águila calva o pigargo le resultaría muy difícil capturar un salmón fuerte, y que este salmón, que tanta pena dará a algunos gourmets que se le coma un águila en la orilla de un río, es uno de los que regresan exhaustos ya después de la reproducción de los altos cursos montañosos del río, y que de no haberle capturado el águila moribundo y entre dos aguas, pues se hubiera muerto. En los propios ríos españoles se dan también estos zancaos, estos salmones que cuando retornan después de haber desovado en los altos cursos de montaña, como les digo, en el Guijo, donde hacen la puesta de sus animales, son muy fácil presa pues de un hombre a mano, o se dejan morir cerca de los vados y de las orillas. Aprovechando esta circunstancia, los pigargos americanos de cabeza blanca se reúnen en cantidades cerca de los patos y de las gaviotas, y pueden pasar una buena parte como les decía, de su vida alimentándose de estas piezas fáciles en los ríos del Canadá. Observen que también en Alaska y en el Canadá hay urracas. Las picazas o urracas son aves cosmopolitas y en todas partes buscan las migajas de los festines de los más fuertes, y son aptas para merodear y alimentarse con una gran cantidad de sustancias alimenticias. Hoy se tienen grandes esperanzas respecto a la supervivencia de estas águilas del escudo de los Estados Unidos en las zonas de Alaska donde no se han empleado insecticidas de una manera masiva, aunque es cierto que en bosques del Canadá se hicieron rociadas verdaderamente suicidas desde aviones en la época en que estos pesticidas, estos venenos, se extendían en el ambiente alegremente, sin un control y sin la severa legislación que hoy se está empleando en todos los países para evitar que un buen día nos encontremos con que tenemos más insecticidas y DDT en la grasa pues que la cucaracha esa que pretendemos matar en la cocina o en el sitio donde aparece. Entre tanto, el águila calva se va comiendo su salmón, y todos nosotros nos familiarizamos más con estos pájaros y con los problemas de estos pájaros. Y les aseguro que esta es una ave tan perfectamente estudiada por los ornitólogos americanos, tan perfectamente filmada en todas las fases de su biología, que se sabe de ella casi todo cuanto hay que saber. Esto no deja de ser hermoso porque cuanto los hombres más conocemos a los animales, estamos en mejores condiciones para respetarles y también para amarles, porque no hay duda de que la agresividad del hombre respecto al animal dimana en una gran manera de la falta de conocimiento por parte del hombre de las costumbres y del carácter del animal. Cuando no se conoce a una criatura viva, siempre se la quiere conquistar. Cuando no se tiene más idea de la aparición de una criatura viviente que su huida ante el temor ancestral a la presencia del tremendo predador humano, el hombre puede reaccionar ante el estímulo de llevarse a la cara un arma o de tratar de capturar a esta criatura que huye y que él trata de poseer. Pero cuando esta criatura entra, como ahora, en casa del hombre, a través de la pantalla de la televisión,
a cuya pantalla debemos tantas cosas maravillosas los seres del siglo XX, pues entonces es muy difícil que, a no ser que tenga un condicionamiento educativo especial, pues le dé por pegar un tiro a esa águila que hemos visto ahora tan bonita, que se comía un salmón que retrocedía desde lo alto de los ríos, porque esto implicaría unas tendencias agresivas realmente muy dignas de estudiar y de tener en cuenta. Pero el mensaje, o por lo menos la moraleja, siempre que puedo trato de obtener una moraleja de la vida, no solamente de los espacios de televisión, de lo que hemos visto, es que hoy, si leen ustedes la prensa extranjera y la nacional, se habrán dado cuenta de que hay un desusado espacio y un desusado interés por todo lo que se refiere a la contaminación del medio. Se decía últimamente que en Norteamérica la palabra que está más en la boca de las gentes de la calle es la palabra ecología. Yo les he dicho muchas veces que ecología es una ciencia que estudia las relaciones que tienen los seres vivos entre sí y con el medio que les sustenta. Yo les decía que un ejemplo clásico de lo que supone la ecología pues es aquel de que, por ejemplo, un animal como un lagarto que come insectos, a su vez puede ser comido por un águila y ésta se puede ser comido por un carnívoro mayor. Si hay pocos insectos no puede haber lagartos, entonces las águilas se comen lagartos, no pueden encontrar comida. Es decir, que todos los seres vivos estamos profundamente relacionados unos con otros. Hace años, al terminar, o no al terminar, en la guerra última, pues se puso en práctica un producto que se conocía ya desde hace mucho tiempo, que era el DDT, el insecticida letal conocido con DDT. La humanidad creyó que con ello había encontrado un verdadero talismán, porque sí es cierto que con el DDT, por ejemplo, se pudo yugular la epidemia de tifus exantemático de Nápoles durante la contienda y se podía desparasitar a los soldados de los molestos piojos que siempre han constituido, por decirlo así, uno de los martirios más de la sufrida infantería que tiene que estar en las trincheras. Esto llevó a las grandes trusts que se dedicaron a la fabricación de insecticidas a hacer una preconización y un lanzamiento incontrolado de estos productos, de tal manera que en los países más ricos y dotados de mejores fábricas y medios de producción fueron, en eso, los que no éramos tan ricos, tuvimos suerte, los que sufrieron el verdadero azote de los insecticidas. No sé si ustedes conocerán un libro que escribió Rachel Carson, una famosa escritora norteamericana que fue un bestseller, que se titulaba Primavera Silenciosa. Contaba en aquel libro lo terrible que había sido para la campiña de los Estados Unidos, campiña famosa en todo el mundo por el canto de sus pájaros, por el color de sus árboles, por la multitud de sus pequeños mamíferos, que había quedado muda y silenciosa porque habían desaparecido las criaturas, no solamente los insectos que se pretendía destruir, sino también las aves, los peces y muchos mamíferos verdaderamente envenenados por el terrible DDT. Hablé y hablaba precisamente yo por aquel entonces, cuando aún no hacía este programa zoológico, desde la ventana y desde la tribuna de fin de semana, del peligro que implicaban los insecticidas. Creo que como a Rachel Carson también se me replicó. Hoy yo no hablo ya del peligro que implican los insecticidas porque hablan por mí la prensa de todos los países, la legislación y la administración de todas las naciones poderosas, y está en la mente de todo el mundo que sin un control riguroso no se puede permitir que un país sea invadido por los insecticidas. Porque no solamente matamos a los pájaros, a esta águila de cabeza blanca, no solamente matamos a los peces y a los mamíferos, nos matamos a nosotros mismos. Ustedes que me están escuchando, y yo, y los esquimales de Groenlandia, y los pingüinos de la Tierra del Fuego, tenemos ya una concentración de DDT en nuestros tejidos. El nivel de la concentración no afecta a nuestra salud, pero naturalmente todo depende del nivel de las concentraciones de los venenos. Piensen ustedes